Dios les bendiga. Bienvenidos a esta nueva clase del Apocalipsis. La semana pasada habíamos quedado en el capítulo 5 y 6, lo estudiamos y vamos a hacer un refrescamiento nuevamente aquí en el Apocalipsis de estos pasajes. Hablamos de el rollo y el cordero, de las cosas que había visto Juan, ¿verdad? Cuando vio a Jesucristo en la gloria, de las cosas que son de las 7 iglesias que nos hablan hoy día de cómo la iglesia no debe estar y cómo debe estar. Que debemos ser como la iglesia de Filadelfia y no como la Odisea, una iglesia tibia. Debemos ser una iglesia bien caliente, bien entendida, bien concentrada, penetrada en la verdad de Cristo. Y con las que han de ser, luego que la iglesia sube y es arrebatada, y las cosas que han de ser que estamos viendo acá luego del capítulo 4. Y hablábamos del rollo y el cordero, aleluya. Ese rollo, el único que va a abrir este rollo, esos 7 sellos, es nuestro Cordero Redentor, amén, Jesucristo. Porque a través de Adán que entró el pecado, allí pasó a tomar ese título, ¿verdad? Satanás, el Señor lo reprenda. Pero vino ese postrer Adán que murió, que resucitó, que ascendió a los cielos, que está en el trono, amén, y es el único digno para abrir este rollo y cada uno de esos sellos, aleluya. Amén. Y luego que vimos el rollo y el cordero, vimos allí el libro sellado con 7 sellos. Y veíamos en el primer sello que se abrió un jinete con un arco, con una corona, y salió para vencer. Y salió venciendo. ¿Y quién era este? El anticristo. El Señor reprenda al diablo y toda malicia. El segundo era allí ese caballo bermejo, ese caballo rojo que venía para destruir, para quitar esa paz aparente que había dejado el anticristo. Y el sello número 3, con esa balanza, ese caballo negro, ¿se acuerdan? Que va a venir una hambruna como nunca la ha habido. Esa hambruna que con un denario se van a comprar 2 libras de trigos. Y con ese mismo denario se podrán comprar 6 libras de cebada, que ya es lo último, lo que se le da a los animales. Imagínense la hambruna que va a haber. Allí en el cuarto sello veíamos el caballo amarillo, que tiene un nombre, ese jinete. ¿Y cuál es el nombre? Muerte, una muerte personalizada, y tras él el Hades. Y viene para matar, para destruir la 4ª parte de la tierra. Imagínense allí la pestilencia, los hospitales no se van a dar abasto, los medicamentos. Oh bendito Dios de misericordia, que nos alerta, que nos da esta revelación. Y allí en ese 5º sello, los santos, esos mártires, que se despertarán y le dirán: Señor, ¿cuándo vengarás nuestra sangre? ¿Cuándo harás justicia? Y se le da esa orden de que descansen un poco más hasta que el Señor salve a esos redimidos, a ese número de redimidos. Amén. De que sean muertos a causa de él. Y el 6º sello, va a haber un gran terremoto, como nunca lo hubo. El sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre, caerán las estrellas. Y miren, hay un intervalo allí para el 7º sello que no lo vimos, pastora, pero el 7º sello es lo que vamos a ver más adelante. Hay un intervalo y usted va a saber por qué. Y allí vemos completo ese periodo de esos 7 años allí en ese libro sellado con 7 sellos. Amén. Amén. Entonces pasamos al capítulo 7, los 144,000 sellados. Dice Juan: después de esto vi. ¿Después de qué? Después de ver esos 6 sellos abiertos. Después de eso él vio a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Y qué son esos ángeles? Son espíritus eternos de los poderosos ejecutadores de la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Y qué nos dice ese Salmo 107:3? Que no lo vamos a buscar, sino vamos a buscar Hebreos 1:13-14. Ese salmo nos habla de esos ángulos de la tierra. ¿Y cuáles son? Norte, sur, oriente y occidente. Aleluya. Y dice que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento. Escucha bien, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y entendemos lo importante
que es el viento, pero estos son vientos de juicios, amén. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 1, 13, 14. Versículo 13. Pues a la cual de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. ¿A cuántos ángeles le digo, siéntate a mi diestra? A ninguno. Ellos son solos seres ministradores, y ministradores viene de ministerio, y entendemos que hay 5 ministerios, pero son ministerios, significa servicio. Debemos ser servidores de Cristo, y estos ángeles son ejecutadores de la voluntad de Dios, están al servicio de Dios, y van a detener esos 4 vientos de la tierra, y no van a soplar sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vamos a ver qué nos dice el Salmo 148, versículo 8, porque son vientos de juicio. Y el Señor nos habla allí en el Salmo 148, versículo 8. Aleluya. Amén. Dice así: el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Viento de tempestad, amén. Tempestad. Y ejecuta la palabra de Dios. Solo Dios da una orden y esos vientos obedecen. Vientos de juicio vienen sobre la tierra. Recuerde que la iglesia está arriba. Aleluya. Y dice el capítulo 7, versículo 2. Vi también a otro ángel, un quinto ángel, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Ya lo vamos a leer, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta, escucha bien, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. Juan oyó el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén. Ya vamos a tocar ese punto. Entonces nos volvemos al 2 para leer Malaquías 4, versículos 1 y 2. Versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Amén. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Entonces viene el día ardiente. Aquellos que todavía siguen en soberbia, en altivez, vuélvanse a Dios, echen fuera eso en el nombre de Jesús, porque Dios al soberbio ve de lejos, y toda esta situación vendrá, que la iglesia allí se encuentre con Cristo en las nubes y esté en el cielo. Todo esto sucederá en el gran apocalipsis, la gran tribulación, perdón. Entonces Juan ve otro ángel, un quinto ángel, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. El sello, había autoridad en ese ángel, quizás un principado, alguien allí de alto rango, porque allí en el cielo, en la región celestial, hay principados también, hay gobernadores, hay potestades allí. Así como las tiene el infierno, la región celeste, la región celestial también la tiene. Dios también está organizado. Y dice mucho que era el ángel de Jehová, que es esa diosanía de Jesús, de nuestro Señor. Pero si el Señor está abriendo los sellos y está allí trabajando, ese otro ángel es un ángel que tiene autoridad, que tiene un rango alto. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Hasta, iglesia, hay un hasta de Dios que da un tiempo, un hasta para que le prediques a tu familia, un hasta de Dios para que le prediques a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, un hasta de Dios que está dando un tiempo, aleluya. En ese momento Dios
Está diciendo hasta que hayamos sellado para ponerle propiedad a esos redimidos que estarán acá en la tierra, que se convertirán allí, que Dios permitirá por haberlos escogido a ese remanente de Israel. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel 9, versículo 2 al 4. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno tenía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y estrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero escribano. Y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente. A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. El varón que tenía el tintero y sellaba en la frente a los siervos de nuestro Dios, aleluya. Una palabra de confirmación con respecto a este capítulo 7, versículo 3 del Apocalipsis. ¿En qué momento se da esto? ¿Se recuerda al principio cuando iniciamos? Ahora mismo allí estaban los 7 sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis. Luego de esto se da en ese intervalo allí Dios allí para sellar a esos siervos de él. Y Juan escucha entre ellos el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, ese remanente. Y muchas sectas donde dan falsas doctrinas decían: nosotros somos esos 144, y luego que llegaban a esos 144,000, entonces dejaban de estar diciendo que ellos eran ese remanente de los 144,000. Iglesia, usted díganos si usted es de Israel, si usted nació allá, porque nosotros como pastores no conocemos eso de usted. Que sepamos, hay venezolanos, hay dominicanos y nos escuchan colombianos, venezolanos, etcétera, en muchas naciones. Entonces, o díganos si usted pertenece a alguna de las tribus de allá de Israel, y yo estoy segura que no, Esto es para los hijos de Israel, 144,000. Pero vamos a ver ahora el siguiente versículo. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Rubén fue un primogénito, y ahí usted lo ve en segundo lugar porque había dejado entrar el pecado. Había hecho abominación. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. Ahí subrayo Manasés y ahorita vamos a tocar ese punto. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Salomón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Y vemos aquí que está Manasés, ¿verdad? En el versículo anterior usted lo vio subrayado. Está Manasés. Y Manasés era hijo de José, así como Efraín. Y cuando José supo que su padre estaba muy enfermo, que le hicieron saber, llevó a sus 2 hijos. Y Jacob, Israel, le dijo que Dios le había dicho que él se multiplicaría, que él lo bendeciría. Y le dijo: esos 2 hijos tuyos, Manasés y Efraín, son míos. Que los tuviste en Egipto antes de yo ir, esos 2 hijos son míos. Entonces 12 tribus más estos 2. Pero ¿qué pasó aquí con Dan, que si era de la tribu de Jacob de Israel? ¿Qué pasó con Dan? ¿Y qué pasó con Efraín? Vamos a ver qué nos dice Génesis 49, versículo 17. Dice así: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Esas fueron las palabras de su padre, Jacob, para Dan. ¿Sabe qué había pasado con Dan y con Efraín? Que dejaron entrar la idolatría.
el Señor reprenda al diablo. Por eso es que no aparece allí en los 144,000 sellados. Y entonces sustitución está José y está Leví. Porque Leví, ellos salían de ellos el sacerdocio para ministrar en el tabernáculo. Y a ellos no se les repartió tierra, pero mire cómo Dios coloca aquí a la tribu de Leví para ser sellados también. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28 al 31. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. Y puso uno en Beel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Escuchó, hasta sacerdotes. Escogió ahí Jeroboam, que no eran de la tribu de Leví. Y Dan allí, el rey Jeroboam, hizo becerros de oro. Y Dan y Efraín lo permitieron. Entonces se volvieron a esa idolatría, por eso es que ellos no aparecen. Y vamos a ver qué nos dice Oseas 4:17 con respecto a Efraín. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Amén. Efraín es dado a ídolos. Por eso es que no aparecen en los 144,000. Pero ahora vamos a pasar a la multitud vestida de ropa. Estábamos en los 144,000 sellados. Dice Juan, después de esto, después que él escuchó a esos 144,000 sellados y que el Señor decía: detente hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios. Después de esto Juan miró y aquí una gran multitud, ahí lo coloco en negrilla, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Aleluya. Entonces, mire acá una gran multitud de naciones, de tribus, de pueblos y de lenguas. Estos son los redimidos entre los gentiles que van a quedar acá en la tribulación y que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, porque han sido redimidos. Y ellos llegaban allí, ese clamor ante la presencia de Dios, vestidos de ropas blancas, porque es la justicia de Dios, porque el hombre en sí no puede hacer justicia, porque sus ropas son impuras. Entonces ropas blancas, porque Dios hace la justicia, y con palmas en las manos, porque allí refleja la victoria que le está dando el Señor. Y clamaban a esa gran voz diciendo que la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y dice el versículo 11: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Allí los ángeles alrededor del trono, alrededor de los ancianos, que eso representa la iglesia está arriba en el cielo, y alrededor de los seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. Los ángeles no cantan, pero adoran a Dios. Amén. Con palabras por quien es Él, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el versículo 13: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Allí uno de los ancianos, uno de los que nos representa allí en la Biblia, de la iglesia, le habla a Juan y le dice: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan le dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes, yo no lo sé. En pocas palabras. Y él me dijo, el anciano le dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Estos son los que han salido
de la gran tribulación. Esto confirma que esta multitud que está acá en el versículo 9 va a ser salva, pero después de haber pasado esos 4 jinetes más esos 2 sellos, 6 sellos del Apocalipsis, y ahí el Señor permite ese asta para sellar a esos siervos que clamaron a Dios y pasan a ser esos redimidos. Lavaron sus ropas y se han emblanquecido con la sangre del Cordero. Y el versículo dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y noche en el templo. La iglesia está arriba, ellos están acá, y les sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no van a tener más hambre ni sed, y esa sed no es de agua, esa sed es espiritual. Porque vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6. Para aquí acotarle algo muy importante, porque ya no tendrán hambre ni sed. Vamos a leerlo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Sigo. Sí. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El Espíritu Santo detiene ese ministerio de iniquidad del anticristo mientras está acá en la tierra, mientras está en nosotros, aleluya. Porque recordemos allí en Hechos 2, en el Pentecostés, cayó como unas llamas de fuego, ¿verdad? Y era el bautismo del Espíritu Santo, el que mora en nosotros, el que nos permite hablar en lengua, el Paracleto, el que nos guía, el Consolador, el que nos fortalece. Aleluya. Ya el Espíritu Santo no va a cumplir ese ministerio en cada persona. Él va a estar acá en la tierra, quedará en la tierra, cumpliendo esa función diferente, como era en el Antiguo Testamento, que estaba, pero no moraba dentro de cada templo, de cada cuerpo. Y entonces, por eso es que van a tener sed, esa sed de justicia, esa sed del Espíritu Santo, esa sed de Dios que es agua viva. Ya no tendrán hambre, el hambre que nombrábamos, que va a venir a través de ese caballo negro con esa balanza, y el sol no caerá más sobre ellos. Imagínense la fatiga que deben haber tenido, que tendrán haber estado en esa tribulación, y porque el Cordero que está en medio de ellos, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Imagínense ese llanto, ese clamor al Dios vivo y eterno, de lo que van a sufrir, de lo que van a pasar, iglesia. Por eso es que Dios te está llamando en este tiempo. Amén. Si hay alguien allí que está escuchando esta palabra por primera vez, Cristo te ama. Dios quiere bendecir tu vida, que entregues tu vida a Él, que abras tu corazón a Él y que puedas decirle: Señor, yo te creo, yo te acepto como mi Señor y suficiente Salvador, aleluya. Aquí Dios, luego de ese sexto sello, va a enjuagar a la salida de la gran tribulación toda lágrima de ellos. En el capítulo 8, aleluya, vemos aquí el séptimo sello que usted estaba esperando escuchar, conocer. Aquí vamos a estudiarlo. 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, ¿quién lo abrió? El Cordero, el único que está apto, el único que fue encontrado digno para abrir cada sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Qué quiere decir eso? Una pausa para la acción. Antes de la tormenta, la calma. Se hizo pausa media hora. Y dice el versículo 2: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y Lucas 1:19 nos habla
del ángel Miguel, cuando dice que se le presentó allí a María y le dijo que él siempre está delante de Dios. Allí, según los estudios, se dice que dentro de esos 7 ángeles va a estar el ángel Miguel y que él siempre está en pie ante Dios, ángeles servidores para Dios. Y se le dieron 7 trompetas. Esas 7 trompetas es las que van a llevar a Israel a su tierra, son las que van a sonar y le van a hacer un despertar a Israel. Así como también habla Tesalonicenses que el Señor con voz de arcángel, con voz de trompeta, ahí la tocará y allí nos encontraremos con Él en las nubes y ascenderemos con Él al cielo, aleluya. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Crónicas 15:23. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 23. Berequías y Elcaná eran porteros del arca. Primera de Crónicas 15:23. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benanía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obedón y Enías eran también porteros del arca. Amén. 7 hombres que tocaban esas 7 trompetas para llevar el arca de Dios cuando David lo propuso para llevarla a Jerusalén. Asimismo, el pueblo de Israel va a ser llevado a su tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo 3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces vamos a leer qué nos dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Amén. Dice así: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Cuando nos paseábamos ahí en el capítulo 5, que allí esos ancianos se postran, ¿verdad? Y ese incienso sube al altar de Dios. Entonces ese otro ángel se paró ante el altar con ese incensario y se le dio mucho incienso, que es el valor del nombre de Cristo en la oración. Toda oración tiene que decir en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Y así va a ser concedida la oración. Entonces se le da mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y la mano de aquel ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de estos santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y allí hubo truenos, hubo voces, hubo relámpagos y hubo un terremoto. ¿Qué quiere decir esto? Esos truenos, la tormenta del juicio de Dios. Porque los santos habían orado, esos redimidos, esos siervos de Dios, y el clamor llegó ante Dios. Y ahí el ángel con ese incensario lo echó, luego de pasarlo por el fuego del altar, para responder a esas oraciones de los redimidos, para que haya justicia de Dios también en ese tiempo. Y van a haber muchos truenos, que es la tormenta del juicio de Dios, y voces que revela la orden de Dios mandando esos juicios, y los relámpagos y terremotos, que es la respuesta de la tierra a esa tremenda presión que va a tener la tierra, que se ve sometida a responder con todos esos truenos, relámpagos, voces, terremotos. Y el versículo 6 dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Había acabado ya la media hora que leíamos en unos versículos anteriores. Terminó la media hora del silencio. Las oraciones de los santos se habían escuchado, como le dije, y se les da orden de tocar las trompetas. Y la ira divina se desata sobre los hombres rebeldes. Dios quiere guardarnos de esa ira. Dios quiere guardarnos de ese juicio, iglesia. Venzamos cada día con la sangre de Cristo. Cuidemos esta
salvación con temor y temblor, como dice la Biblia. Dice: al que venciere, le daré para que se siente en mi trono, como Él se ha sentado en el trono del Padre y quiere vestirnos con ropas blancas. Aleluya. Somos más que vencedores. Usted es más que vencedor. Diga allí: yo soy más que vencedor. Y el versículo 7 dice: y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Escucha, iglesia. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. En el primer juicio global, Dios usó el diluvio. Ahora va a usar el fuego, pero la tercera parte de la tierra. Vamos a ver qué nos dice Éxodo, capítulo 9, 18 y luego el versículo 25. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. 25. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgarró todos los árboles del país. Y hubo granizo allá en el Éxodo. ¿Y qué dice? Que desgranó, destruyó todo. Hombre, animales, hierba. Pero aquí es en la tercera parte de los árboles. Y se quemó toda la hierba verde. En el versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ese segundo ángel toca esa segunda trompeta y dice: como una montaña. Juan no está diciendo que fue una montaña que cayó ardiendo, como una montaña, quizás algo como una masa ardiendo, tan grande como una montaña, y que fue precipitada al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y al suceder eso de convertirse en sangre, ¿qué sucedió? Murió la tercera parte, va a morir la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y ahora vamos a ver qué nos dice Jeremías 51, 25. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré al monte quemado. Entonces, de una manera figurativa: oh monte destruidor, estaré contra ti. Aquí es como una montaña, una masa de fuego que se precipitará en el mar. Y el versículo 10 dice: el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una estrella, una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Aquí sí es literal, aquí es una estrella que cae ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y dice: y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Esto es un juicio contra la idolatría. No debemos tener idolatría con nada, ni con imágenes hechas de yeso, con imágenes hechas por hombres. No podemos tener idolatría con el celular. No podemos tener idolatría con nuestros padres, con nuestros hijos, con el novio, con el esposo, la esposa. Nada puede ocupar el primer lugar, que es de Dios. ¿Qué haces al levantarte? Le das gracias a Dios, oras, te postras, lees la palabra, le estás dando el lugar a Dios aún antes de descansar, le estás dando el lugar a Dios durante el día y tus quehaceres. Podemos hacer nuestros quehaceres dándole lugar a Dios. Gracias, Señor, por permitirme cocinar. Gracias por proveer, Dios mío, para hacer los alimentos. Gracias, Dios mío, por el agua. Gracias, Dios mío, por todo lo que nos da, siempre dándole el lugar a Dios. Entonces eso es un juicio contra la idolatría. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 29, 18.
No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a dioses de esas naciones. O sea, que hayas en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Así es, que no haya nadie entre vosotros que vaya a adorar otra cosa que no sea Dios. Dios merece el primer lugar por quien es Él. Dios merece el primer lugar porque Él creó todas las cosas y todas le obedecen. Dios merece el primer lugar porque es quien nos da vida. Dios merece el primer lugar porque ahí envió su único hijo, porque nuestro Dios ahí murió en la cruz del Calvario, porque nos dejó su Santo Espíritu, porque nos dejó un manual de vida. Él merece el lugar por lo que es Él es Dios. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, en algo amargo, en algo venenoso. Por eso muchos hombres murieron a causa de esta agua. Esto es con el fin de castigar a los pecadores de la tierra, aquellos que no quisieron escuchar la voz de Dios. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Vamos a ver qué nos dice Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Mientras qué? Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. Mientras y el la día tierra y la noche. permanezca, no cesará la sementera. Esto viene juicio. Luego recuerde que nosotros venimos con Cristo a reinar en el milenio y que esa multitud que aquí Dios va a sellar, esa multitud que nadie podía contar, es la que le va a dar esa entrada a Cristo y a nosotros para reinar aquí en la tierra. Aleluya. Entonces, ese cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera, no todo el sol, y la tercera parte de la luna, lumbreras importantes para esta tierra que el Señor las hizo con una función, y la tercera parte también de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Amén. Y el versículo 13 dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Aquí en el Apocalipsis, en el capítulo 8, antes de comenzar el 9, solamente llegamos a ese cuarto ángel que tocó esa trompeta, hasta la cuarta trompeta. ¡Ay! Un ay de Dios. El ay de Dios, Dios mío. Imagínense lo que viene por ese intervalo para sellar a sus siervos. Aleluya. Porque lo que viene aún es más grande, un juicio más horrible, más contundente. Ay de los que moran en la tierra, de los que no quisieron escuchar, de los que no quisieron escuchar, de los que pudieron predicar aquí que se quedaron, de los que no quisieron convertirse, arrepentirse, limpiar sus ropas con la sangre de Cristo. Ay, a causa de los próximos toques de trompeta que vamos a ver en la próxima clase, que están para sonar esos otros tres ángeles. Iglesia, damos gracias a Dios por esta enseñanza, aleluya. De los 144,000 ya usted tiene claro que va a haber un remanente de Israel, aleluya. Usted ya tiene claro que va a haber una multitud vestida de ropas blancas, de aquellos que Dios selló, de naciones, de tribus, de lenguas, de pueblos que nadie pudo contar. Damos gracias a Dios porque nosotros estamos creyendo. Vamos a pedirle a Dios que así como cuando Noé habló del diluvio y muchos no escucharon, que en este tiempo escuchen que viene todo esto para la tierra. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias. Gracias, Dios mío, por el estudio, Señor, de este libro de Apocalipsis, Señor. De esa revelación, Dios mío, que le diste a Juan, Dios mío. De allí, de lo que era, de lo que Él te dio a ti, Dios mío, en ese trono de gloria. De las cosas que son, Dios mío. De las 7 iglesias, que hoy viven muchas iglesias. Que toda iglesia se ordene, Dios, en el nombre de Jesús. Dios mío, y las que han de ser luego de que la iglesia ascienda contigo, Padre de la gloria. Toca cada corazón, Dios mío, y permite que cada persona se convierta y que tu iglesia, Señor, que tu iglesia permanezca, Señor. Gracias porque esperamos tu venida. Gracias porque esperamos tu venida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a Dios, dándole gracias por este discipulado. Vemos la próxima clase. Dios les bendiga, les amamos.